Rodrigo Rosenberg Marzano, fue un abogado guatemalteco. Su homicidio creó polémica al revelarse un video póstumo acusando que en caso de ser asesinado, los responsables de su muerte serían Gustavo Alejos, secretario privado de la presidencia de Guatemala, Gregorio Valdés, Sandra Torres de Colón, la primera dama, y Álvaro Colón, presidente de Guatemala. En enero de 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, actuando por mandato de la Organización de las Naciones Unidas y dirigida por el fiscal español Carlos Castresana, llegó a la conclusión de que el mismo Rosenberg fue realmente quien planeó su propio asesinato. Carlos Castresana, jefe de la CICIG en ese momento, enfatizó que era únicamente una hipótesis provisional, mientras que los hermanos José y Francisco Valdés Paiz, familiares de la exesposa del abogado fallecido, fueron hallados culpables en grado de complicidad en un juicio realizado a puerta cerrada. Rosenberg fue asesinado a tiros el domingo 10 de mayo de 2009, mientras se ejercitaba en bicicleta cerca de su casa en la zona 14 ciudad de Guatemala. En un video póstumo grabado por el abogado, afirmó que Álvaro Colón, en ese momento presidente de Guatemala, sería el responsable en caso de él ser asesinado. Si usted está viendo este mensaje, dice Rosenberg en el vídeo, es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colón, con la ayuda de Gustavo Alejos, el secretario privado del presidente. Estas declaraciones desencadenaron una crisis institucional conocida en Guatemala como el caso Rosenberg, que inicialmente colocó al gobierno guatemalteco en una situación comprometida. Posteriormente a esto, Rosenberg fue partícipe en un documental titulado Seré asesinado, estrenado en 2013, con una duración de 1 hora y 30 minutos. El documental analiza el proceso personal que sufrió Rodrigo Rosenberg, y toda la trama que esta generaría en torno a su muerte, contado de la mano de su propio hijo. El crimen ocasionó una crisis política en el país a mediados del 2009, luego de que se difundiera un video en el que Rosenberg responsabilizaba su posible homicidio al mandatario y a su mujer. Las supuestas amenazas que recibió Rosenberg fueron realizadas desde teléfonos celulares que él mismo ordenó comprar y, según el rastreo de llamadas, estas fueron realizadas desde la misma residencia de Rosenberg. Entre las evidencias clave, también están los vídeos tomados por cámaras apostadas en el sector donde ocurrió el hecho, la identificación de los vehículos utilizados y sus propietarios, el decomiso de teléfonos celulares utilizados, la revisión de documentos propiedad del abogado y entrevistas a testigos, al menos 9 sujetos detenidos. Entre ellos, expolicías. La secretaria tenía instrucciones del abogado, enviar a los hermanos Valdés Paiz, pero desconocía el motivo de la orden. El dinero serviría para pagar a los sicarios. El cheque nunca fue cambiado. Según la CICIG, los Valdés Paiz pagaron de su banco el monto por el crimen cometido, con el cual, a su entender, los hermanos habían ayudado a su primo político a acabar con su extorsionador. De esto casi no se sabe nada, debido a que muchos especulan que posiblemente Alejandro Giammattei sea homosexual. Por la poca información confiable que pude encontrar, dice que está en contra del aborto y el matrimonio homosexual. Así que, lo dejaremos como un tema pendiente. Hay varias hipótesis sobre el móvil del asesinato. Según el ex vocero de la presidencia guatemalteca Ronaldo Robles, el ataque fue dirigido contra el cantante argentino. Otras versiones indican que el nicaragüense Henry Fariña fue el objetivo de los disparos, sobre todo por el análisis de la trayectoria de las balas y que apuntan al lugar donde estaba sentado. El cantautor argentino se encontraba de gira en el país centroamericano, y se alojaba en el Hotel Grand Tikal Futura, ubicado en la calzada Roosevelt, zona 11 de la capital Guatemala. Henry Fariña, de nacionalidad nicaragüense, le ofreció trasladarlo en su vehículo. En el camino, 10 minutos después, sobre el Boulevard Liberación Zona 9, el automóvil fue emboscado por un grupo de sicarios que le dispararon con fusiles y pistolas. Los asesinos se movilizaban en autos modernos según testigos. Cabral falleció en el acto, por un impacto de bala en su cabeza, mientras Henry Fariña fue herido de gravedad. En total, casi 25 balas impactaron en el auto, 3 sobre Cabral.
Una hipótesis es que el cartel de Sinaloa mandó a asesinar al empresario nicaragüense Henry Aquiles Fariña Fonseca, y que los sicarios no sabían que iba acompañado del cantautor argentino Facundo Cabral. Fue la noche del 6 de julio del 2011, la última vez que alguien vio a Cristina Siekiewicz con vida. Tenía 33 años y 2 hijos, un niño y una niña. Era entregada y abnegada a su familia. Su esposo, Roberto Barreda, denunció su desaparición y las autoridades empezaron a investigar lo que se pensaba que era un secuestro y que acabó dando un giro de 180 grados. En 2013 Roberto huye a México con los pequeños. Ahí permaneció hasta que las autoridades lo localizaron y lo deportaron. La muerte de Roberto Barreda, a causa del COVID-19, no detuvo la búsqueda de su esposa desaparecida, Cristina Siekiewicz. La Fiscalía Especial continúa con la inspección de tumbas, en las cuales presume que pudo haber sido sepultada de manera ilegal. El fiscal especial del caso, Héctor Canastug, informó del fallecimiento de Barreda, quien estaba acusado del asesinato y desaparición de Cristina. Se han realizado 11 excavaciones en cementerios de El Progreso, pero ningún cuerpo o restos habían dado algún indicio hasta el jueves 10 de diciembre. Canastug dio a conocer que todos los cadáveres identificados con 2X, son enterrados en bolsas de nylon. De acuerdo con el fiscal, la bolsa ser de color blanco o negro, pero los restos hallados en la última bolsa les llamó la atención. Y relata lo siguiente. Se observan restos óseos, cabello y ropa. Explicó que los restos se exhumaron y serán trasladados a los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para realizar el cotejo y determinar si coincide con el ADN de Cristina Siekiewicz. Cristina Siekiewicz desapareció el 6 de julio del 2011. De acuerdo con el testimonio de la empleada doméstica de la pareja, Cristina pudo haber sido asesinada por Roberto Barreda, tras una pelea. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Barreda estuvo en diversos lugares de El Progreso, días después del desaparecimiento de su esposa. Cerca de las 20 horas, el jueves 22 de febrero, un estruendo puso en alerta a los vecinos de la 21, 22, 23 y 24 avenidas del barrio San Antonio, en el lugar conocido como La Cuchilla. Los fuertes ruidos llegaron acompañados de temblores y de tragedia. La tierra se tragó varias casas. El sector más afectado fue la Octava Calle y 24 Avenida, donde alrededor de 300 metros de áreas desaparecieron, incluidas algunas casas y vehículos pesados. En febrero de 2007, vecinos del barrio San Antonio, zona 6, quedaron impactados y afectados a causa de un agujero de más de 30 metros de diámetro y 80 de profundidad. En el incidente, 200 viviendas estuvieron en riesgos, 720 personas evacuadas, una persona desaparecida y 2 fallecidos. Guatemala. Así fue como quedó el lugar. Recordemos que se llevó 3 viviendas, que murieron 3 personas y que hubo que desalojar a unas 100 personas que habitaban las viviendas a la redonda. Y el hueco, como vamos a ver a continuación, lo fueron llenando poco a poco con un compuesto al que le llaman lodocreto, que es una combinación de tierra con concreto. Los trabajos de relleno terminaron en el 2009, tuvieron un costo en quetzales equivalente a $7 millones. Los colectores de aguas lluvias que estaban deteriorados fueron rehabilitados y otros los desviaron hacia zonas de la ciudad con una composición geológica menos vulnerable a la acumulación de agua. Me dicen que ya los damnificados por ese colapso están volviendo a construir ahí sus viviendas, de hecho comenzaron a construirlas. En 2013, se estrena el filme Este es el fin. Para los observadores con ojos de águila, habrán captado la siguiente escena. El hoyo aquí enfrente, sumideros. Veíamos las noticias y había un agujero gigante en América del Sur. Un montón de sudamericanos desapareciendo. Sumidero en Guatemala. Claro, era malo. Pozo gigante en Guatemala, el que apareció en el verano. No. Así es, en esta película se hace la referencia al agujero de zona 6, excelente referencia.
La ley fuga fue una modalidad ilegal, empleada durante el gobierno de Jorge Ubico en Guatemala, para eliminar físicamente a los presos políticos o a quienes se consideraba simples enemigos del régimen. Consistía en liberar al preso en un lugar desolado y dispararle por la espalda, para después aducir que había muerto mientras trataba de escapar. El culto de Maximón nació en una comunidad en la cual el comercio tenía importancia en la vida cotidiana. Desde los tiempos prehispánicos, Santiago es un punto de pasaje central en los intercambios de la región del Altiplano, pero también con México y con la costa pacífica. Lo único que diré es que, el pescadito Ruiz andaba tirándose una chava. Con eso bastó y le sobró mucho para poder funarlo. Durante el 5 de diciembre de 1982 el ejército colocó retenes con soldados y patrullas civiles para impedir que salieran personas de la aldea. La masacre de las 2 R's fue realizada por militares y caíbles fuerzas de élite, de las Fuerzas Armadas de Guatemala durante el gobierno del presidente general Efraín Ríos Montt en un parcelamiento, aldea, del departamento La Libertad, Petén, el 6, 7 y 8 de diciembre de 1982. La masacre se produjo en el marco de la Guerra Civil de Guatemala. A las 3 de la madrugada del 6 de diciembre llegaron a la aldea al menos 58 militares, que comenzaron a sacar a los habitantes de sus casas y separando a hombres, encerrándolos en la escuela, y a las mujeres y los niños, confinándolos en 2 iglesias de la comunidad. Tras registrar la aldea e interrogar a los hombres, no se encontraron armas ni propaganda. Los jefes de la patrulla informaron a la tropa que tras el desayuno se iba a vacunar a la población. Cita requerida en torno a las 16 de la tarde del 6 de diciembre de 1982, los militares separaron a un grupo de niños y comenzaron a asesinarlos y posteriormente, arrojándolos a un pozo. En este momento, varios militares comenzaron a violar a las jóvenes que se encontraban encerradas, muchas de ellas menores de edad. Tras esto, los hombres y mujeres fueron sacados de su confinamiento, se les vendaron los ojos y fueron conducidos al pozo, donde fueron nuevamente interrogados sobre la pertenencia a la guerrilla y sobre quién era el jefe guerrillero del poblado. Ante las negativas, los civiles eran asesinados y arrojados al pozo. Durante la noche del 6 al 7 de diciembre, las mujeres que aún se encontraban prisioneras fueron nuevamente violadas y torturadas. Se provocó también el aborto a golpes de varias embarazadas. En el año de 1904, ingresó la UZCO a Guatemala, por medio de la compra de 35 caballerías en la selva de Izabal, cerca del sitio arqueológico de Quiriguá. En este terreno inició la plantación de banano, utilizando únicamente 11 de estas caballerías. Ahora bien, en el año de 1924, iniciaron una serie de problemas para la UZCO. El primero de ellos fue a mediados de este año, en el cual los trabajadores de Puerto Barrios, puerto clave para la exportación del banano, demandaron una jornada que no excediera de las 8 horas y solicitaron, asimismo, el aumento de los salarios. La UZCO no accedió a dichas peticiones y esto generó que los trabajadores realizaran una huelga. Esta huelga tuvo una doble repercusión para la entidad estadounidense ya que los trabajadores de las fincas de banano se solidarizaron con la misma. Para contener la huelga, la UZCO solicitó la ayuda del gobierno de Guatemala. La respuesta no se hizo esperar y el general José María Orellana, presidente en esta fecha, desplegó tropas con la orden de terminar la huelga. La pronta acción del gobierno generó que la huelga durara únicamente 27 días y generará un gran saldo de muertos, heridos y presos. Esta misma situación aconteció a finales del año, pero esta vez con los trabajadores ferroviarios y la respuesta fue la misma: negativa de la UZCO y ayuda del gobierno. Cabe destacar que los verdaderos problemas de la UZCO y de Guatemala iniciaron en el año de 1944. Luego que el general Jorge Ubico fuera derrotado, llegó al poder Juan José Arévalo Bermejo, quien implementó una serie de cambios que iban en contra de lo que buscaba la UZCO. En un inicio, su filosofía fue considerada como un socialismo espiritual, lo que chocaban con la mentalidad estadounidense, y se separó de la estructura política de este tiempo, la cual se basaba en depender de una empresa nacional estadounidense. Asimismo, fundó el Ministerio de Trabajo. Esto no gustó a la UZCO, que aprovechó la libertad de prensa, instaurada en el gobierno, para crear una campaña de desprestigio contra Juan José Arévalo.
La matanza de la embajada española en Guatemala es un incidente ocurrido en ese país centroamericano el jueves 31 de enero de 1980, cuando la policía de Guatemala, en el marco de la dictadura de Fernando Romeo Lucas García, 1924-2006, invadió la embajada y asesinó a 37 personas incendiándolas con fósforo blanco. Según el gobierno guatemalteco de entonces, el embajador Cajal habría convocado la reunión con los guatemaltecos para aprovechar su presencia en la embajada al momento de que el grupo campesino ocupara las instalaciones, de manera que las autoridades respetarían el derecho internacional y la integridad de la sede diplomática. Las fuerzas de seguridad se presentaron e invadieron territorio soberano español. Forzaron a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación del segundo nivel del edificio ocupado por la embajada. Tras un intenso asedio se inició el incendio. El origen es fuente de discusiones. Los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue provocado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el gobierno guatemalteco de entonces enfatizó que los ocupantes de la embajada se inmolaron con las bombas Molotov que llevaban. El motivo del terror es que la candidatura de Álvarez de Oviedo es patrocinada por exfuncionarios públicos de quienes sensatamente se presume que cometieron actos de corrupción, por ejemplo, en la Dirección General de Aduanas, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Se conjetura que esos exfuncionarios intentan dominar la Gran Logía para lograr secretas finalidades, que quizá la inteligencia no puede precisar, pero que la imaginación puede atisbar. Precisamente el instrumento para lograr tal dominio es Álvarez de Oviedo, a quien esos mismos exfuncionarios cuidan primorosamente, y le ofrecen comprometedora pero aceptada holgura económica. Álvarez de Oviedo ha sido gran secretario y canciller de la Gran Logía, de la cual es uno de los ilustres y poderosos grandes inspectores generales. La Academia de Estudios Masónicos, de la Gran Logía, se denomina Jesús Joaquín Álvarez de Oviedo. El pasado sábado 17 de noviembre, en Valles de la Habana, durante una sesión del Soberano Capítulo Galileo 81, Álvarez de Oviedo, benemérito de la Orden, discurrió sobre su actividad masónica en Guatemala. Los amigos masones a los cuales he aludido creen que Álvarez de Oviedo, por su relevancia masónica en nuestro país, puede ser un peligroso ganador de la elección. La Gran Logía de Guatemala se ha esforzado por cumplir con su código moral, lo cual ha contribuido a que ella sea una prestigiosa comunidad. Los masones con quienes he conversado creen que ese prestigio puede sufrir un colapso si Jesús Joaquín Álvarez Oviedo llega a ser la máxima autoridad de la Gran Logía, y están dispuestos a fundar una nueva Gran Logía.